Vamos a tratar de tocar de una manera diferente estos tópicos de introducción al trastorno de déficit de atención, comorbilidades en adolescentes tempranos, que son los de 10 a 12 años, comorbilidad que a la conducta adictiva a Internet, comorbilidad de los adolescentes medios, recordando que la adolescencia es una etapa que se divide en adolescencia temprana, media y tardía, y la relación entre el TDAH y el uso de sustancia, videojuego y TDAH, ludopatía por adicción a Internet, tratamientos que se recomiendan con evidencia clínica y unas conclusiones donde nosotros hemos querido conversar un poquito con ustedes y platicar un poco sobre la incidencia de las comorbilidades en nuestra consulta y qué pruebas nosotros estamos utilizando y recomendamos para detectar las comorbilidades tempranamente. Sin más, pues hablar de la introducción. Yo sé que desde la mañana tienen diferentes tópicos. Recordar el TDAH como una afectación del desarrollo funcional del individuo en la parte personal, social y académico, y poner sobre esta mesa de discusión uno de los elementos que nosotros creemos que tenemos que ir viendo en la definición del TDAH como una afectación global de las funciones ejecutivas que puede acompañar al individuo a lo largo de la vida. Entonces, cuando hablamos de justificar por qué necesitamos entender y manejar el concepto de comorbilidades, Susana, ¿cuántos de nuestros pacientes llegan con TDAH puro? Prácticamente es sumamente infrecuente verlo en la consulta, ¿cierto, Susana? Muy- Así es. Es Entonces, muy raro encontrar este tipo de pacientes. ¿qué nosotros vamos viendo este estudio nos pareció interesante traerlo, que es sobre prevalencia de déficit de atención y comorbilidades en un ejemplo poblacional que se hace en Castilla y León, porque va a tomar una franja de edad entre 6 y 16 años, donde nos habla de un tópico que es importante, que muchas de las comorbilidades que vemos en edad preescolar, en edad escolar, pero sobre todo en edad escolar, vamos a acompañar al proceso adolescente. O sea que si tenemos estas comorbilidades de la edad escolar, como son los trastornos de ansiedad, entre fobias, trastorno de ansiedad por separación, trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de TPS, estrés postraumático, tics motores, vocales, al igual que el trastorno del estado del ánimo distímico, el trastorno depresivo mayor, los trastornos de aprendizaje y el famoso trastorno posicionista desafiante. Si estos están presentes en la edad escolar, no fueron bien manejados y siguen apareciendo en la edad adolescente y conjuntamente aparece este otro tipo de comorbilidad, como son las conductas adictivas, pues la situación se nos pone más compleja. Entonces, es importante pues, saber que en esta etapa de la edad inicial de la adolescencia, entre 10 y 12 años, vamos a tener una gran cantidad de situaciones que tenemos que enfrentar junto al chico y las familias. Hay una revisión sistemática que hacen Sander y Dow sobre prevalencia del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en un metaanálisis. Kirovat y Stones y colaboradores hablan de las manifestaciones subsindrómicas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que son muy importantes que nosotros la podamos identificar, sobre todo cuando queremos buscar este tema de comorbilidades y las diferencias clínicas entre ritmo cognitivo lento y trastorno por déficit de atención, sobre todo a hacer que se conozca este término porque las nuevas generaciones no lo conocen, no le permite distinguir estas comorbilidades y en ponerlo todo en un mismo saco. Recordar que dentro de nuestra liga latinoamericana, el profesor Bauermeister, que estuvo participando en varios encuentros, fue una de las personas que más escribió sobre tiempo cognitivo lento. Dichas investigaciones explican consistentemente los niños en edad escolar con TDAH presentan altas tasas de comorbilidad con las patologías anteriormente mencionadas, por lo cual la identificación temprana de las comorbilidades se convierte en un factor crucial y un gran reto para los clínicos y para los educadores inclusive. Siguiendo nuestros puntos a tratar, vamos a ver la comorbilidad del TDAH con conducta a Internet. Y me recuerda los pacientes, Susana, que ya ha superado esa etapa de disturbio, de desorden, llegan las madres desesperadas, los padres desesperados, porque le dicen, mi hijo ahora es adicto al Internet, licenciada, ¿qué hago? ¿Frecuente esto en su consulta, licenciada?
Sí, es bastante frecuente en la consulta que estos niños lleguen en estas edades tempranas, de 10 a 12 años, en el cual esa comorbilidad con la adicción al Internet va muy desarrollada, aunque que el niño ve el Internet como una realidad y una realidad subjetiva a la que está viviendo en ese momento. Entonces, traspasa esa realidad a la parte social, que es donde él se tiene que desarrollar, e interviene una diferenciación en cómo él debe de comportarse en la parte social y cómo él debe de comportarse en la realidad. Y hay algún dato interesantísimo. En este diapo hemos puesto los niños pequeños, cómo lloran cuando se le quita, pero es como si ese adolescente de 12 años se vuelva a comportar como este niño que sale en la diapo. Y hay un estudio interesantísimo de Teófilo y Mahmoud que seleccionamos para presentar esta charla sobre investigación sistemática sobre la intervención y prevención a la adicción a Internet en chicos menores de 12 años, en esta franja de edad que estamos hablando de adolescente temprano, donde ellos en esta revisión lo que sugieren es que tiene que haber una intervención efectiva y las intervenciones efectivas ellos lo suscriben a programas de intervención para diferentes contextos socioeconómicos, intervención terapia cognitivo-conductual que sean adaptables a las diferentes culturas, pero curiosamente, ¿quiénes son los que tienen que utilizar esto? Por los padres, y muchas veces los padres o cuidadores también tienen la condición del TDAH, o sea que también ellos, no solamente Así estamos es. hablando de conductas adictivas, de los chicos, sino también hasta de los padres que tenemos que investigar. Mensaje, si estamos viendo, descartando una conducta adictiva como una comorbilidad de ese niño adolescente inicial que estamos nosotros siguiendo, tenemos que tener herramientas que lo permita segmentar bien la información. Por eso aquí presentamos Así mismo este es. documento de Jorge Luis Reque de la escala de riesgo adicción adolescente en las redes sociales que permite responder cómo es la conexión a Internet. Y nosotros queremos invitarlo porque es súper interesante, muy fácil de llenar, pero que también podamos extrapolar parte de esta información a los cuidadores. Otra de las propuestas que nosotros traemos es que puedan Internet. Primero, el Internet llegó para quedarse, es necesario. Inclusive el uso moderado tiene efectos beneficiosos, pero que nosotros estamos trabajando con un cerebro que ya tiene una condición, que es el cerebro del TDAH, que no vamos a mencionar porque no es motivo de esta charla, pero sabemos que desde el área frontal hasta el área límbica, hasta el área prefrontal, todo se altera en el TDAH y que cuando usted ve a mano derecha esta conducta que predispone de cómo se maneja el cerebro para uso y abuso de cualquier conducta adictiva, pues hace que el cerebro de TDAH sea más vulnerable. Y por eso volvemos a revisiones de investigación. En esta revisión de Núñez y Martín, sistemática, se sugiere que el uso excesivo de Internet puede definitivamente alterar los procesos cognitivos y por ende los procesos de comportamiento. Esa falta de flexibilidad cognitiva, ese muchacho que nosotros en Dominicana le llamamos terco, que no se le hace fácil ni al adulto cuidador, ni al adulto educador, ni siquiera al terapeuta negociar con él. Sabemos que hay factores que contribuyen a la adicción a Internet, como el bajo autoestima, la falta de apoyo social, los problemas emocionales, y definitivamente todo esto conjugado pues hace que sea un terreno fecundo para que se desarrolle la conducta adictiva. Dando seguimiento, seguimos con el punto de comorbilidad en los adolescentes medios y tardíos. Me encantó esta diapo porque así como vemos este desesperado con libros, muchas veces es desesperado porque parte de la comorbilidad que traen esos pacientes con conductas adictivas tiene que ver con su miedo al fracaso, la generación Z, siempre angustiada, siempre no sé si voy a fracasar, esos padres que nos dicen que, que tienen gran disconfort. Y un elemento que nos gustó introducir aquí, que es un ruido, sobre en nuestra incidencia tenemos gran población con problemas respiratorios como es el asma. Este estudio que sale en el 2023 hace una compleja interacción entre el TDAH y el asma en adolescentes. Pero ¿qué pasa con nosotros? De 10 adolescentes que tenemos con TDAH que ya nos crecieron en la consulta, ¿cuánto consumen vape? Es dispositivo electrónico para fumar, licenciada Susana. Puede ser de 9 a 10. Imagínense, o sea, que son los 10 de 10 o 9 de 10, o sea, una incidencia altísima. Entonces, ese vape no sabemos ni lo que contiene en muchísimas ocasiones, porque lo adquieren de manera oculta de los cuidadores
Y las limitaciones físicas impuestas por una condición respiratoria como el asma, pues lleva a que tenga mayores disfunciones, que era lo que mostraba este estudio. Nos pareció interesante ver ese declive, porque este paciente es el que vemos continuamente, que luego de estar estable está yendo a la enfermería de la escuela, te están llamando porque tiene un distrés continuo, inclusive se exacerban las fallas de manejo de la ansiedad, teniendo sintomatologías de ataques de pánico, de angustias anticipatorias, etcétera. Y la relación entre el TDAH y el uso de sustancias. Definitivamente sabemos que las personas con TDAH son más propensos a el riesgo de desarrollar trastorno por uso y abuso de sustancias, pero muchas veces los padres no le quieren poner el fármaco porque dicen que se va a poner adicto. Fíjate la contradicción que nosotros vemos en la consulta. Pero hay diferentes investigaciones realizadas por autores como estos, Susana, que comentan qué cosa. Sí. Ellos comentan que se ha mostrado consistentemente que el TDAH está asociado con mayor riesgo del uso y el abuso de sustancia, particularmente cuando los síntomas no son tratados, como ya usted había explicado anteriormente. Si estos síntomas no son tratados y no se trabajan de forma farmacológica y con un equipo multidisciplinario, estos riesgos pueden ser un poco mayores. Y este riesgo mayor hace que sea más propenso al abuso de la sustancia a largo plazo. Bueno, Y aquí habla un poquito de la impulsividad. ¿Cómo trabaja esto? Habla de la impulsividad, la gratificación inmediata, la falta de control inhibitorio, todos más relacionados con factores claves que van en relación con el TDAH. Estas investigaciones anteriormente señaladas se destacan la intervención temprana y el tratamiento adecuado al TDAH, incluidos los medicamentos, como ya lo había dicho anteriormente, la terapia cognitivo-conductual. Todo esto puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar un trastorno por abuso de sustancia. Ahora vamos a introducir una parte que me encantaría que la doctora pudiera hablar un poquito, y es la neurofisiología detectada mediante electroencefalografía en trastornos de adicción a Internet y trastornos por juegos de Internet en adolescentes. a mí me pareció esto fantástico porque es una de las cosas de lo que vamos avanzando en neurociencia. El trastorno por adicción a Internet, TAI, que es un término general. Hay varios tipos de adicción conductual basado en el Internet, mientras hay trastornos de juego a Internet, como se denomina aquí el TGI, que aborda un tipo específico que postula y se debe a la falta de control inhibitorio. Entonces, ¿qué nosotros hemos visto en estos estudios que hemos investigado para esta presentación? Que el TGI es un área de preocupación mundial, que el DSM-5 lo contempla, que a partir de COVID todo esto se incrementa, pero hay un estudio en específico que detecta las alteraciones neurofisiológicas asociadas con el trastorno de adicción al Internet y el trastorno de juego a Internet en los adolescentes, y que llevaba como objetivos específicos describir las alteraciones neurofisiológicas, explorar los cambios de actividad cerebral, identificar los posibles correlación entre estos patrones del electroencefalograma y los comportamientos compulsivos, impulsivos típicos de los trastornos. Ellos utilizaron una revisión de alcance para profundizar la investigación electroencefalográfica en estado de reposo del electroencefalograma, basado en tarea particular para los paradigmas go-no-go, relacionados con sujetos con el trastornos de juego por Internet en adolescente. Y se identificó el papel importante del electroencefalograma para diagnosticar, identificar cambios salientes. También se revisó la implicación del uso del electroencefalograma en el monitoreo de la terapia para TAI y TGI, y tuvieron como resultado la observación del aumento de la actividad de las ondas betas, las ondas cerebrales alfa en adolescentes con IAD y IGD. Los estudios mostraron una relación de actividad alfa en la región frontales y particulares y parietales, perdón, del cerebro, el desequilibrio en los sistemas de recompensa cerebral, las ondas tetas, la disminución en la actividad de las ondas teta en el lóbulo frontal, que ha sido vinculado con los problemas en la regulación de la atención y la toma de decisión. Entonces, en conclusión, estas alteraciones incluyen un desequilibrio en las ondas alfa y beta y teta, lo que puede explicar las dificultades en la regulación emocional, la atención y el control de impulso. Y te habla de que el electro ahora mismo se convierte en una herramienta
aliada para hacer más objetiva la intervención y para el diagnóstico temprano de estas comorbilidades anteriormente mencionadas. Entonces, me parece que una palestra como esta no puede dejar de hacer mención a esto para ser transmitido en los resúmenes posterior a este encuentro del ILAPET 2024. Otro de los elementos que vamos a estar viendo es el videojuego y todo lo que tiene que ver con el TDAH, el dolor de cabeza. ¿Le dejo jugar? ¿No le dejo jugar? La ludopatía. Licenciada, ¿qué podemos decir sobre todo en la impulsividad que genera esta gratificación inmediata? Bueno, básicamente en los niños y adolescentes, el impacto del videojuego ha sido muy marcado en la sociedad actual. Cada uno de los niños que van a terapia tienen algún tipo de relación con estos videojuegos, pero ninguno de ellos con una adicción bastante marcada. ¿Por qué? Porque se usa la prevención. Cuando no se usa esta prevención, se llega a tener una dependencia del Internet y de cómo yo gano con las cosas que uso en el Internet. Este impacto se da entre los videojuegos que se traspola a la realidad del niño o del adolescente y también en la ludopatía que empieza ya quizás en la adultez o en la adolescencia tardía, a que el niño entiende que puede ganar dinero con mayor facilidad si utiliza el Internet como su beneficio. Entonces sabemos que esa falta de control inhibitorio, que esa impulsividad genera esa necesidad de gratificación inmediata y se convierte en la antesala para generar comportamientos adictivos, ¿cierto? Y que hablamos Sí, de la así mismo es. ludopatía como apuesta digital, que usted hacía mención, licenciada. Bueno, esta parte de la ludopatía se da un poquito más adultos, no se da tan jóvenes, pero es básicamente esta adicción a estos juegos de azar o juegos que se dan en el Internet, que le dan una facilidad al niño de ganar dinero de forma rápida, entiende él. Entonces, en esa adicción a ganar ese dinero de forma rápida, empieza a verse envuelto en esta adicción y es que es difícil de salir. Claro, Unas y de hay, las estrategias que para mí, perdón, doctora. sí, no, perdón, que te iba a comentar que es importante y vuelvo hacia atrás, que este comportamiento, cuando usted decía que son los más mayores, estamos hablando de adolescentes tardíos, esos adolescentes de 17 años, 18, 20 años, que ya tienen esta adicción al uso de las apuestas digitales y que se convierten en adictos a este tipo de comportamiento. ¿Es así, Alguna licenciada? de las, bueno, aquí podemos ver, sí, así mismo es, y aquí podemos ver algunas diferencias dentro de las edades que ya habíamos discutido. En niños, mayor vulnerabilidad, en adolescentes buscan un poquito más socializar, saben que no pueden correr riesgos mayores, entonces se ponen un límite en desarrollar esa adicción, y en adultos sí pueden llegar a abusar de esa adicción y entender que esto le favorece. Aquí hablamos un poquito de las estrategias que son preventivas, que es muy importante establecer límites a tiempo, fomentar la terapia conductual, educar sobre los riesgos de la adicción y supervisar el contenido que consumen los niños y mantener un equilibrio adecuado entre el entrenamiento digital y la vida cotidiana esencial para evitar problemas mayores. Aquí Ok, vamos a hablar un poquito del tratamiento recomendado. claro, y bueno, hablando de tratamiento recomendado, primero empezar que el tratamiento idóneo es el multidisciplinario, o sea, todos somos parte de este equipo y que las características individuales, no hay paciente que se repita, ni siquiera hermanos que comparten, que son gemelos o trillizos, que hemos tenido casos como este, que debemos trabajar en torno a personalizar cada caso y la gravedad de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta que si tenemos una de estas comorbilidades anteriormente mencionadas, debemos apostar a tener atenuado los síntomas diana de la condición del TDAH y darle respuesta a esta comorbilidad, a veces con especialistas que se salen de nuestro esquema de trabajo, que a veces hemos tenido que hacer interconsultas, sobre todo en el tema de comportamientos adictivos. La personalidad es básica porque dependiendo de la personalidad del paciente, la respuesta al tratamiento va a ser diferente, que la terapia cognitivo-conductual licenciada pues sigue siendo la que muestra más evidencia,
combinada con el entrenamiento, que es la psicoeducación y las entrevistas motivacionales, al igual que el uso de psicofármacos, teniendo en consideración que en todos nuestros países en América Latina ahora tenemos un gran reto por la falta de disponibilidad de algunas presentaciones de la molécula de metilfenidato, de las desanfetaminas, inclusive de la sacada del mercado en algunos países de la tamoxetina. Tenemos que ir concluyendo porque ya se nos va el tiempo. Creíamos que interesante compartir cuáles eran las comorbilidades más frecuentes que nosotros vemos en nuestra clínica, licenciada. Ciertamente, pues Sí. comentábamos que seguimos viendo trastornos de aprendizaje. Es impresionante como en adolescentes medios, estamos hablando 13, 16 años, pues vienen con trastornos de aprendizaje tipo discalculia, tipo alteración de lectoescritura, sobre todo los que van a educación bilingüe. Los trastornos comportamentales siguen apareciendo problemas del lenguaje como alteración de la pragmática. Entonces, siguen apareciendo estos trastornos que son frecuentes. Estos trastornos de los que nos tocaba hablar el día de hoy, de conducta de adicción al Internet, de conductas de ludopatía y los videojuegos, se hace más difícil de manejar. Entonces, tenemos que cerrar cuáles son las pruebas que nosotros utilizamos para detectar tempranamente estas comorbilidades. El Child Behavior Checklist sigue siendo un instrumento bastante idóneo, bastante de buen uso para establecer la diferencia entre trastornos internalizante y externalizante, que nos permite, teniendo esto en consideración, verificar cuál va a ser la respuesta del paciente con este tipo de comorbilidad adictiva, porque no es lo mismo tener una comorbilidad adictiva con una baja autoestima y una patología internalizante como la depresión, a tenerlo con una patología externalizante como es cualquier tipo de trastorno de conducta. ¿Sigue siendo funcional el CONES, licenciada? Bastante funcional, doctora. Ok. Y es usado todavía en toda la parte clínica. ¿Ok? Y el tema del CPT, estos estudios que demuestran que el uso de esta nueva tecnología, estas pruebas de ejecución computarizada que nos permiten ver cómo funciona y evoluciona el paciente con los focos atencionales tipo acuario, aula, ¿sigue siendo de utilidad? Asimismo es, y se está utilizando todavía en la clínica actual, que es básicamente más el aula que los demás, pero sí se utilizan todos. Entonces, definitivamente, si tendría que cerrar con una frase, ¿con qué frase usted cerraría, licenciada? Bueno, la prevención. Mantener la prevención a tiempo, trabajar siempre con un equipo multidisciplinario y estar ojo abierto con las situaciones que pasan con nuestros adolescentes. Bueno, pues yo darle la gracia a usted, darle nuevamente la gracia a todo el equipo organizador y cerrar con la intervención de un equipo multidisciplinario que tenga la visión clara de la necesidad de intervención temprana sería la clave. Muchísimas gracias por su atención. Estamos atentos a sus preguntas.